nuestro interés en este tema que vamos a tratar hoy. Si os parece, vamos a esperar 2 minutos. Hay cerca de 90 personas apuntadas. Creo que si esperamos 2 minutos, luego no habrá que repetir nada, así que empezamos a I36. Gracias. ¿Y cuánto tenemos ya para? Bueno, pues oye, vamos a comenzar. De nuevo, gracias a todos. La verdad es que nos llena de orgullo, la verdad, ver que cada convocatoria, por temas muy técnicos o muy generalistas que sean, contamos con una presencia siempre masiva. Esto está claro que el tema del almacenamiento está muy vivo y con muchos interrogantes todavía. El de hoy es uno más y nuestro rol es intentar dar respuestas, ¿no? Como sabéis, se publicó hace unos días la propuesta de resolución de valor de carga perdida y estándar de fiabilidad, que es el preámbulo de el mecanismo de capacidad. No voy a explicarlo yo, contamos para que nos lo expliquen y que para que, si creemos que tiene sentido, podamos hacer algún tipo de alegación o de comentario a la Administración, que es lo que en principio se estaría pidiendo. Contamos... Fran, por favor. Gracias. Contamos con la colaboración inestimable, como siempre, de nuestro equipo de soporte de mercados, que son Chema Zavala y José Manuel Menéndez. Y hoy se ha apuntado también, y es un lujo para nosotros contar con César Martínez Villar, que es del equipo de regulación de Endesa y que aparte ha tenido mucha y muy activa participación en los trabajos de Euroelectric y por lo tanto creemos que tiene una visión muy idónea y muy adecuada para explicarnos realmente qué es esta propuesta de resolución, qué interés tiene, hacia dónde nos lleva, por qué es una buena noticia y en qué sentido lo es y cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? Así que sin más preámbulo, las preguntas que tengáis que hacer las podríamos ir haciendo al final. Si tenéis alguna en el chat la podéis ir escribiendo. Hagamos esto lo más natural y fácil posible. Gracias de nuevo a todos. Y Chema, si te parece, tienes una pequeña presentación. O no, César, perdón, habíamos quedado César. Si te parece, haces una pequeña introducción de esto, exactamente esto qué es y luego vamos con el trabajo que han preparado Chema y José Manuel. Gracias. Sí, gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Supongo que se me escucha suficientemente bien. ¿Qué es vamos a hablar de la propuesta efectivamente de estos valores, del valor de la pérdida de carga y del indicador de fiabilidad. ¿Esto por qué? ¿Por qué surge esta propuesta?
Pues esta propuesta nos indica claramente, digamos, es un requerimiento que el actual reglamento del mercado interior de la electricidad exige a los Estados miembros que planean introducir un mecanismo de capacidad. Es decir, si, como en el caso de España, se está planteando la posibilidad de introducir un mercado de capacidad, pues la Comisión Europea lo que exige, en primer lugar, es que haya un indicador de fiabilidad. Ese indicador de fiabilidad es importante porque es, digamos, el umbral tal que es la referencia que nos va a indicar si hay un problema de cobertura, y si lo hay, entonces está justificada la introducción de un mercado de capacidad, o no hay un problema de cobertura. En ese caso, pues la Comisión dirá que si no hay un problema, pues no se justifica la solución. Entonces, ese indicador en España tradicionalmente, y no de forma muy ortodoxa, era el margen de cobertura. Todos recordamos aquello de un 10% de la capacidad debía estar un 10% de la punta estimada de la demanda y tal, pero ahora ya, como digo, desde el reglamento del mercado interior, pues aquello se ha sistematizado y responde a una metodología que diseñó y que sacó en 2020 el grupo de regulación ACER, la Asociación de los Reguladores Europeos. Es decir, para calcular el indicador de fiabilidad hace falta seguir una metodología de ACER. La idea es muy simple, es decir, ¿qué me cuesta más? ¿Que entre un nuevo entrante, o que se prolongue alguna tecnología de las existentes para mantener la seguridad de suministro, o en cuánto valoro la pérdida de carga en el caso de que no haya nuevos entrantes? Es decir, si es más barato que entre un nuevo entrante que lo que yo estimo, lo que estima el sistema que vale la pérdida de carga, pues entonces está justificado el indicador, está injustificado la introducción de un mercado de capacidad. Pero como digo, este indicador es importante, el indicador de fiabilidad, porque luego vienen estudios posteriores que anualmente ENTSO-E suele hacer estudios de cobertura del sistema europeo y de cada país, y entonces dice, en España, por ejemplo, en 2022, que es el último que conocemos, hay unas probabilidades hacia 2025, la posibilidad, el promedio de pérdida de carga aproximadamente son 6 horas. Pues, ¿eso es mucho o es poco? Para determinar si es mucho o es poco, es necesaria una resolución como esta, en la que el gobierno español, en este caso, diga, bueno, pues nosotros hemos elegido como indicador de cobertura para tener una seguridad de suministro razonable un valor determinado, que es el que en este caso es algo menos de 1 hora. Pues esto es la necesidad, de aquí surge esta resolución, donde se le han puesto unos valores a la estimación de la pérdida de carga, en cuánto valora el consumidor español quedarse sin suministro y cuánto cuesta un nuevo entrante. Entonces yo creo que de eso van las presentaciones. Ahora tanto Chema como Eugenio pues nos entrarán en más detalles sobre esta propuesta. Muchas gracias, César. Pues Chema, adelante, por favor. ¿Compartes la presentación? Sí, perfecto. Gracias, César. Gracias, Luis. Voy a compartir la pantalla para guiaros por la presentación, donde vamos a elaborar un poco más esto que acaba de comentar muy bien César, de qué es lo que estamos hablando en la resolución del valor de carga perdida y el estándar de confiabilidad. Confirmadme por favor que veis la pantalla correctamente. Perfectamente, sí. Vale, muy bien. Al final la sesión de hoy la hemos dividido en una pequeña introducción y contexto, que básicamente lo que vamos a hacer es redundar un poco en los mensajes de César, simplemente porque probablemente no todo el mundo de los que están aquí presentes pues conocen efectivamente esta metodología y estos parámetros que se usan para el cálculo del LOLE, este valor famoso, que es lo que nos va a determinar la necesidad o no de un mecanismo de capacidad para asegurar la seguridad de suministro y la cobertura. Luego una presentación de la propuesta que ha planteado en esta consulta el gobierno español y una valoración preliminar, sin entrar en muchos juicios, pero al menos los principales valores, si están o no en línea con otros estudios y otros estándares que se han venido haciendo para valorar este mismo indicador. Y luego vamos a entrar en
En una valoración ilustrativa no pretendemos aquí entrar en un nivel de detalle como el que se va a entrar en un estudio eventual de cobertura, el análisis de estos valores y un poco por dónde podría ir eventual mecanismo de capacidad, pero sí una valoración económica con un potencial indicativo, bajo este ejemplo ilustrativo, de qué significaría esto para el almacenamiento o para un eventual pago por capacidad para asegurar que se mantiene la energía firme necesaria en el sistema para cubrir este índice de cobertura. Y luego siguientes pasos que son más bien para informar a todos los aquí presentes de cuáles serían los siguientes pasos que, como anticipaba César, tienen que acompañar a esta primera consulta para acabar finalmente en un eventual mecanismo de capacidad y unas subastas de capacidad, que es lo que venimos discutiendo hace muchos meses. Por poner un poco de introducción y contexto, como se ha mencionado, el Reglamento del Mercado Interior de Electricidad presenta o expone que para lanzar un mecanismo de capacidad, los Estados miembros deberán, en primer lugar, disponer de un estándar de fiabilidad que indique efectivamente cuáles son los problemas de seguridad de suministro que puede haber en un sistema eléctrico. Entonces, para el cálculo de este estándar de fiabilidad, como se mencionaba anteriormente, siguiendo con las indicaciones de ACER, se debe considerar el valor de la carga perdida y el coste de los nuevos entrantes. Lo que decía César, de poner en contraposición en cuánto se valora que no haya suministro para un determinado grupo de consumidores y cuánto costaría de alguna manera un nuevo entrante del lado de la generación o del lado de la respuesta a la demanda, que puede tener el mismo efecto. Con estos dos factores lo que se define es el número de horas en los que no se va a cubrir la demanda, este famoso nivel de LOLE, y es lo que va a definir efectivamente si hace falta capacidad adicional para cubrir ese nivel de seguridad de suministro. Luego este se pone en confrontación para ver esa necesidad o no con los informes anuales de cobertura que, como mencionaba César, el 2022 es el que conocemos, el último que conocemos, y que esperamos que haya uno en el 2023 para poner en contexto este nivel de LOLE que nos ha salido que le ha salido al final en la propuesta del gobierno, con lo que se espera con la casuística y la situación del mix de generación en España en los años sucesivos. La propuesta del Ministerio lo que presenta es el cálculo de estos dos valores, que son simplemente por poner en contexto lo que se ha usado de referencia para el caso español, porque esto hay cierta flexibilidad, los Estados miembros pueden usar tanto para el cálculo del valor de carga perdida como para el coste del nuevo entrante, referencias que no tienen que ser equivalentes, aunque dentro de la metodología de ACER se identifican qué es lo que debería adoptarse. Pues se ha definido el servicio de respuesta activa de la demanda con el valor que surgió de la subasta en la que los consumidores industriales estaban dispuestos por un determinado monto de euros a cortar su consumo. Con esa referencia lo que se ha concluido es que el valor de pérdida de carga que se presenta en esta consulta es alrededor de los 21.800 euros por megavatio hora, que es un valor que está en línea con el promedio de otros países europeos. Y por otro lado, el coste del nuevo entrante, pues en el caso de España lo que se considera para la valoración de este parámetro es el coste fijo anual de mantener un ciclo combinado, y este valor se establece en 20.000 euros megavatio, que de nuevo es un valor bastante estándar para este tipo de tecnología. Entonces, con los parámetros anteriores, pues se llega a un LOLE de cerca de 1 hora al año. Es decir, ese es el nivel que se fijaría como adecuado para garantizar una seguridad de suministro. En estos estudios de cobertura, cualquier resultado que indicase que en promedio va a haber más de esa 1 hora al año de cobertura de la demanda, debería haber un mecanismo de capacidad para asegurar que hay capacidad suficiente para cubrir esa falta de energía firme. Entonces, como la valoración que hacemos es que ya con los resultados del informe de cobertura de 2022, con este valor que se concluye del cálculo del Ministerio, efectivamente tendríamos una necesidad de capacidad firme. Vamos a ver el nuevo informe que esperamos que se publique antes de final de año. Lo que vemos es que en esta consulta los parámetros indicados y los valores que se pueden intuir son unívocos de que se va hacia una adopción de un mecanismo de capacidad, que los valores están en línea, los parámetros usados para el cálculo del LOLE están en línea con las experiencias de otros países europeos, y que si cabe, en el caso de España, con estos parámetros que se han puesto a consulta, la situación es más exigente que otros estados de la Unión, lo que entendemos que debería
fomentar y facilitar el proceso de notificación y propuesta de lanzar un mecanismo de capacidad para permitir que tecnologías que aportan firmeza al sistema, entre las cuales puede haber tecnologías existentes, pero también, por supuesto, lo que venimos comentando de almacenamiento y respuesta a la demanda, pudieran participar en un eventual mecanismo de capacidad. Esto lo veremos luego en la parte final, como decíamos, de cuáles son los siguientes pasos para poner un poco en contexto cuál es el proceso o el procedimiento que ahora hay que seguir para que efectivamente esta consulta siga avanzando hasta este eventual subasta de capacidad. Ahora, lo que se pondría en confrontación a este valor de las horas en las que no se asegura el suministro, una cobertura del suministro, es el estudio de seguridad de suministro que el operador del sistema tiene que hacer como paso sucesivo a este mecanismo de capacidad. Al final lo que se establece son los requisitos de potencia firme, la disponibilidad que hay de esta potencia firme y poniendo en confrontación estos dos valores, que ahora lo vamos a ver de manera ilustrativa como decía al principio, una cuantificación del riesgo que hay de tener energía no suministrada y eventualmente cuál es el valor o cómo se podría asignar, digamos, una bolsa de dinero que al final vendría a justificar que habría pagos por capacidad para asumir que ese coste de no suministrar la demanda se cubre con energía firme. Como ejemplo ilustrativo, lo que decíamos aquí, con algunos análisis de algunos escenarios de la capacidad firme que podemos encontrarnos en el sistema, tanto en 2025 como en 2030, lo que vemos es efectivamente que todo este triángulo que vemos aquí, donde se ponen en confrontación los requisitos de potencia firme con la potencia firme del sistema, hay un riesgo de energía no suministrada si no hay un mecanismo por capacidad que de alguna manera asegure que hay capacidad firme para cubrir este déficit que tenemos en esta gráfica. Al final, en el eje de las X tenemos confrontadas las horas en las que habría este gap de capacidad firme para cubrir con los requisitos de potencia firme. Es decir, estaríamos hablando de que cerca de unas 100 horas estaríamos en este escenario con déficit de capacidad firme en el 2025. Esto cambia en función de lo que se considere como capacidad firme, pero ilustrativamente, y yendo hacia el 2030, o sea, en adelante, con la expectativa de que haya un incremento de demanda, que no necesariamente venga de la demanda convencional, pero las nuevas demandas o nuevos usos que van a aparecer, como mayor electrificación de la movilidad, del rol que pueda tener el hidrógeno verde, etcétera, etcétera, y también el decommissioning de parte de la capacidad firme que hay en el sistema, como la ambición del cierre nuclear, pues efectivamente puede tener algunas implicaciones y el riesgo de energía no suministrada podría ser incluso mayor. Entonces, ¿qué alternativas de firmeza hay que plantear? Pues puede haber pagos por capacidad para los ciclos combinados existentes. Esto es algo que también no es novedad porque en la propuesta del mecanismo de capacidad del 2021 se establecía dos tipologías de subastas, una para capacidad existente y otra para nueva capacidad. Y al final lo que hay que asegurar es que entre estas dos vertientes o fuentes de capacidad firme se cubre la capacidad firme necesaria para no llegar a este nivel de LOLE que se establece con estos parámetros que presentaba el Ministerio. Hemos hecho un análisis de cuantificar cuáles son las alternativas de firmeza, como comentamos, por un lado los ciclos combinados y por otro lado nueva capacidad que pudiera aportar esta firmeza. Al final lo que hemos visto de algunos de los escenarios que nosotros simulamos es que aproximadamente 7 gigavatios de ciclos combinados son viables económicamente con la operativa en el mercado, pero efectivamente el resto de capacidad solo sería viable con algún tipo de ingreso adicional debido al bajo factor de carga que se espera que tenga en los próximos años por el mayor despliegue de tecnologías renovables. Entonces, lo que hemos visto en este ejercicio ilustrativo, que no pretende ser exhaustivo ni reflejar la realidad, pero sí un escenario potencial y plausible, es que para mantener la capacidad de los ciclos combinados, para asegurar este nivel de cobertura, lo que estaríamos hablando es que se requeriría un ingreso por pago por capacidad a los ciclos combinados que variaría entre unos 20.000 hasta unos 40.000, que podría ser el coste marginal de mantener toda esta capacidad de ciclos, teniendo en cuenta que algunos de ellos son menos eficientes, operan menos horas y que el ingreso adicional que podrían necesitar para mantenerse conectados al sistema
o que van a demandar va a ser mayor que los ciclos más eficientes que ya son económicamente viables con su pura operativa de mercado. El coste estimado de este mecanismo de capacidad para mantener los 24 gigas aproximadamente de ciclos que tenemos hoy en día sería unos 500 millones de euros al año. Entonces aquí entramos también en complementariamente, alternativamente o simultáneamente qué alternativas hay a este coste que nos lleva a mantener los ciclos combinados con las cifras que se han planteado dentro de esta consulta. Al final, la referencia del coste de la energía no suministrada, que debería ser evitada por este mecanismo de capacidad, al final, como decíamos, se valoraba este value of loss load en los 21.800 euros por megavatio hora. Para mantener esta capacidad de energía firme y asegurar que no hay esta energía no suministrada, más o menos la referencia estaría en torno a 1.500, 1.600 millones de euros al año en este escenario. Obviamente, lo que nosotros planteamos es que al final los que provean esta energía firme, evidentemente parte de la renta, si puede ser más barato, se la lleven los consumidores, es decir, que se socialice parte de este ahorro de alguna manera que se pueda tener en función de quién dé la capacidad firme. Luego hemos dicho que alrededor de 500 millones de euros al año sería lo necesario para mantener el parque de ciclos combinados. Con este número en este escenario, pues estaríamos hablando de que podría haber en el rango de 300 millones de euros al año para asignar a nueva capacidad firme que contribuya a evitar alcanzar ese nivel de falta de cobertura. Por ponerlo en contexto, si asumimos que 5 gigavatios de baterías son los que pudieran estar peleando o compitiendo por este pago por capacidad, pues estaríamos hablando de un nivel de remuneración de la capacidad de las baterías de unos 60.000 euros por megavatio año, y esto es un ejercicio muy simplista porque depende mucho de la tipología del almacenamiento o de la tipología de tecnología que dé esta capacidad firme, pero solo por tener unos rangos que podrían ser de alguna manera aplicables en algún escenario. ¿Cómo contribuye el almacenamiento a dar esta capacidad firme? Bueno, aquí todos sabemos que las necesidades o las situaciones de estrés del sistema donde hay este riesgo de no cobertura de la demanda no pasa durante todo el día ni durante todos los meses. Dependiendo del perfil y del mix de generación y del perfil de la demanda, se ve que las situaciones de estrés, es decir, las horas y en los meses en los que podría haber riesgo de no tener capacidad firme para cubrir la demanda, pues se distribuyen de manera variopinta en función de dónde nos encontremos. Lo que vemos en España es que las situaciones de estrés se concentran en el pico de la noche y puntualmente en el pico de la demanda de la mañana. Este es el ejercicio también de cobertura o de seguridad de suministro que tendría que replicar, bueno, que va a hacer evidentemente el operador del sistema. Y en función de la distribución de estas horas de estrés del sistema, lo que se debería concluir en un eventual mecanismo de capacidad es cómo almacenamiento de diferentes horas de duración, porque estamos hablando de cómo el almacenamiento podría contribuir a dar esta firmeza, pues se valora dentro de este mecanismo de capacidad, y es el famoso de-rating factor, que dependerá de la capacidad del almacenamiento para contribuir a limitar estas horas de estrés del sistema. Entonces, lo que hemos puesto aquí también son unos parámetros en función de la definición de estas horas que debe cubrir el almacenamiento. Llegamos a que una batería de 2 horas pues tiene un de-rating factor de X% o de Y%. Hablaba César también al principio del criterio tarifario, el famoso 10% de 876 horas, que es uno de los aspectos que hemos puesto aquí en confrontación para ver el de-rating factor que se le aportaría al almacenamiento de 2, 3, 4, 5 horas con esa referencia. Y también hemos puesto referencias como la que se han marcado en el mecanismo de capacidad de Italia y de Francia. Pero esto efectivamente es un ejercicio teórico para definir cómo el de-rating factor podría resultar en una eventual subasta de capacidad. Esto va ya un paso más adelante de lo que estamos discutiendo ahora. Y ya termino con los siguientes pasos. Después de esta consulta, aprobar estos parámetros técnicos para definir las horas de probabilidad de pérdida de falta de cobertura, lanzar el estudio de seguridad de suministro en el que se identifican las necesidades y también este último aspecto de los ratios de firmeza que aportaría cada tecnología. La regulación del mecanismo de capacidad, presentar la notificación a Europa y empezar los trámites con los diferentes organismos europeos, y luego lanzar las subastas. Como se mencionaba al principio, lo mencionaba César, al final el MITECO está trabajando en la primera y en la tercera,
y el estudio de seguridad de suministro en paralelo es algo que el operador del sistema, pues evidentemente después de esta propuesta, y es algo que tiene que hacer periódicamente, está en ello. Entonces, esto es todo lo que teníamos preparado y encantado de resolver o compartir impresiones en cualquier pregunta que podáis tener. Chema, muchísimas gracias a los dos. No sé si César quiere añadir algo. Mientras tanto, te pregunto, esos valores de 60.000, ¿por qué dices que son uniformes con lo que has visto en otros países y durante cuántos años? O sea, ya sé que es una hipótesis que depende de tecnologías y de... Pero si No, lo que lanzas es, una o sea, cifra sobre... Sí. uniforme con otros países, lo que hablábamos son los parámetros que se están consultando aquí, el valor de pérdida de carga y la definición del estándar de fiabilidad. Luego, este ejercicio que hemos hecho de con ese valor de pérdida de carga, eventualmente cuánto es lo que costaría asegurar ese nivel y cómo se podría remunerar a los diferentes contribuidores a la capacidad firme de una u otra manera, pero eso ya no es estándar, eso ya es un cálculo que hemos hecho con esos parámetros. Vale, pero a los dos, esto es una buena noticia para el almacenamiento con baterías, ¿es correcto? Yo creo que sí, yo creo que es una buena noticia porque el almacenamiento, la respuesta de la demanda, los recursos que pueden aportar firmeza, que es de lo que se trata, y que pueden garantizar la seguridad de suministro, pues necesitan poner en valor la capacidad firme, la firmeza que pueden aportar. Y lo que esta propuesta de resolución es una señal inequívoca de que hay movimiento. O sea, de que esto si no se estuviese hablando en Bruselas, desde luego no aparecería. Llevamos muchos años en el que no hemos visto nada de este tipo y de repente pues nos ha sorprendido. Decir, oye, ¿qué es esto de ¿qué han sacado aquí? Porque creo que es una buena noticia y que nos está avisando de que se están dando los pasos necesarios para poner en marcha un mercado de capacidad. Yo, para enfriar un poco el suflé y bajar un poco el suflé, este es un paso que tiene 18 meses por delante, no nos equivoquemos, ¿vale? Porque todo el proceso con Bruselas, etcétera, lo digo porque estuvimos en Bruselas hace 2 semanas y hablamos con uno de los jefes de unidad de la Digitrade, y que es español, Alejandro Donay, nos dijo que no había recibido todavía la Comisión ninguna propuesta formal de mecanismo de capacidad, que esta es la primera, y que en el caso, y que a partir de ahí, que contáramos con 12, 18 meses como un escenario plausible. O sea, que no va a haber un mecanismo de capacidad autorizado a muy corto plazo. ¿Es una mala noticia para los ciclos combinados o no? No, en absoluto. Yo creo que no. O sea, los ciclos combinados, el que se haya elegido un CONE de 20.000 euros, como señalaba Chema en la presentación, no quiere decir que todos necesiten 20.000 euros. Quiere decir, algunos se están apañando entre los mercados de ajustes, resolviendo restricciones, y otros lo están pasando mal. Aquí, al final, pues a los ciclos combinados pueden aportar potencia firme y tener un mercado donde lo puedan hacer, pues les viene bien. Yo creo que es una buena noticia en general para todos, porque es un producto adicional que sale al mercado. El que lo pueda aportar, pues tendrá esa ventaja. Y formalmente, nosotros como asociación, ante este documento, ¿qué tenemos que hacer? Decirles muchas gracias, nos damos por enterados, ha sido un placer, vuelvan con más, o no hay que hacer, porque entiendo que no hay nada que alegar, ¿no? O sea, no hay nada que corregir, ¿no? Entiendo que esa no es, o sea, no hay por dónde meterle mano a este tema más que esto, ¿no? Es decir, oye, entendido y adelante, ¿no? Poco más. Yo creo que esto es un primer paso, que es un requerimiento necesario y que al final podrías hacer algunos comentarios, pero que en general, al menos mi percepción es que está bien argumentado, que está bien estructurado, que se sigue el racional que viene marcado por las directrices europeas. Entonces, poco más se puede comentar. Además, con los parámetros que se han usado, creo que es beneficioso también de alguna manera para los intereses de la asociación como tal. Luego esto viene en los siguientes pasos de cómo se traduce esto en efectivamente el eventual mecanismo de capacidad, que ahí eventualmente como asociación de almacenamiento puede haber más comentarios. A mí esto me parece un estudio bastante pragmático y con unos resultados bastante razonables. Yo coincido totalmente con Chema. Creo que está bastante bien razonado
y que es un paso adelante y que oye, pues nada. Hay un aspecto, coincido contigo también, Luis, en que estos son procesos largos, pero no perdamos de vista también que la modificación, la propuesta de reforma del mercado de la electricidad, uno de los puntos sobre los mercados de capacidad es agilizar. Es decir, lo que se está viendo es que son plazos excesivamente largos y que hay que Pero agilizar. una cosa, César, es agilizar la tramitación y la permisología interna, que van por ahí los tiros, y otra cosa es que todos los procesos de aprobación interna en Bruselas tienen sus timings, y los trílogos, el Parlamento, el Consejo, en fin, todo junto tiene su... Oye, y si hay alguna pregunta, que alguien levante la mano y que tome la palabra, por favor, solo faltaría. Por otro lado, mira, si antes lo digo, Concepción Hurtado, ¿tenemos certeza? A ver qué ha dicho. ¿Tenemos certeza de que habrá subastas? ACER recomendaba solo hace unas semanas la constitución de reservas estratégicas frente a los mecanismos Pay as Bill. ¿Quieres que? Certeza. No, César, perdón. Vamos, Pero vamos perdona, Concepción, No ¿qué sé tipo si de a qué subastas te refieres, por favor? ¿A las RER o a las específicas de almacenamiento? no, la propuesta de orden de 2021 tenía un mecanismo Pay as Bid, entonces parece razonable que, ya que tenía el visto bueno de la CNMC, se siga con este procedimiento, pero a mí me tiene en mosca el informe de ACER de hace un par de semanas, en el cual, bueno, pues analizan diversos factores de los mecanismos de capacidad existentes a nivel europeo, y una de las recomendaciones que se hace es la constitución de reservas estratégicas. Yo, si me permites... Perdona, Concepción, ¿de dónde eres? Perdóname. Alpic. Perdona, gracias, perdona. Sí, César. Si me permites, efectivamente es el propio reglamento, el reglamento del mercado interior, el que dice que antes de poner en marcha un mecanismo de capacidad, usted debe de hacer varias cosas. Una de ellas es poner en marcha un plan de acción que garantice que no hay intervenciones en el mercado. Una de ellas, por ejemplo, es eliminar los cap de precios. Si eso lo trasladamos al contexto actual, pues uno deja de entender algunas cosas, porque dice, bueno, esto es normal en un escenario normal de precios, pero realmente pues el año pasado no era un escenario normal y 2021 tampoco lo fueron. O sea, eso es matizable. En segundo lugar, primero ese plan de acción. Por cierto, en la memoria de esta propuesta de resolución, el Ministerio está diciendo que tiene preparado ese plan de acción. O sea, que ahí esos deberes los tienen hechos también. Y en segundo lugar, el reglamento del mercado interior habla de que efectivamente pruebe primero con una reserva estratégica, porque esto distorsiona menos en el mercado, a ver si con ese apaño sale adelante. ¿Qué es una reserva estratégica? Pues una reserva estratégica es, digamos, tener una especie de grupos zombies que están fuera del sistema, a los cuales se les paga exclusivamente el coste de explotación para que estén ahí, y si en algún momento determinado realmente llegamos a esos puntos que señalaba Chema en rojo, dice, oye, que esto es un momento de estrés del sistema, pues usted se coge a esos grupos zombies que tiene y los mete, y así no tiene problemas. El problema es que nos hemos quedado sin zombies en el sistema, porque han cerrado los potenciales centrales que podían dar esa reserva estratégica, eran los grupos de carbón. Pero es que nos hemos quedado sin carbón. O sea, yo no veo que ahora mismo qué grupo pueda dar una reserva estratégica. Es cierto que ACER lo dice, ACER lo dice porque lo dice el reglamento, pero yo no creo que ahora mismo España pueda decir que tiene recursos para poner una reserva estratégica. Muchas gracias. ¿Te ha convencido algo, Concepción? Me quedo más tranquila. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Alexander, please, por favor. Hola, buenos días. Oye, muchas gracias, Chema, César. Soy Alex Arias de Iberdrola. Bueno, una cuestión que no sé si he entendido muy bien. Vamos a ver, en la valoración de ese LOLE se utiliza como coste de la capacidad firme unos 20.000 euros, me habéis dicho, ¿no? Sin embargo, después, cuando habláis del coste de mantenimiento de los ciclos combinados, habláis entre 25 y 45, y cuando decís el precio que se puede alcanzar para nuevos entrantes, habláis de 60. Parece que son precios bastante superiores a ese 20.
con el que se han hecho los números. ¿O son cosas diferentes y no estoy entendiendo? Sí. Si quieres, José, si quieres, como tú, le voy a dejar a José Sí. Manuel también, que ha hecho la parte de los cálculos. Vale. Justo, o sea, esos 20-45.000 que comentas, Alex, al final de lo que vienen es, vale, el coste un poco de nueva entrada que se ha referido técnicamente es de 20.000. Ahora, haciendo una simulación de un eventual mecanismo de capacidad según diferentes volúmenes de subastas para ciclos, hay que entender que cuanto menos capacidad se subaste para ciclos combinados, vamos a tener a ciclos combinados más eficientes que son capaces de capturar algo de renta en el mercado, compitiendo por ese pago por capacidad, y eventualmente el resultado de ese pago por capacidad podría ser menor que 20.000. Como contrapartida, si vamos a subastar más capacidad para más ciclos, claro, el coste marginal va a ir aumentando, pero el resto de agentes más eficientes, claro, van a jugar con ese coste marginal y aunque sea una subasta pay as bid, seguramente lo internalicen, y un ciclo que a lo mejor solo necesita cubrir 5 o 10.000 euros megavatio hora, pues si sabe que el marginal está en 18, vaya a subastar cercano a eso. Es por eso por lo que los marginales, según el nivel de ciclos combinados que se subasten, pueden ir oscilando según un poco la curva de los ciclos en torno a los 20-45.000 incluso que veíamos ahí. Eso sería un poco como el coste marginal para el sistema, que no significa que es lo que van a cobrar los ciclos. Sí, César. Exacto, efectivamente. Y los 20.000 euros no deja de ser una referencia, que en este caso no es de un nuevo entrante. La metodología de ACER te habla de que puedes elegir entre el coste de un nuevo entrante o el coste de prolongar un recurso existente. Y no te dice cuál debes de hacer, ni te da flexibilidad. El Ministerio lo que ha elegido ha sido el coste de la prolongación del ciclo combinado. A nosotros nos parece razonable porque el PENIEC está manteniendo los 25 gigas de ciclos en 2030 y dices, no todos son viables económicamente. Entonces tiene sentido, en nuestra opinión, que se elija como coste, digamos, no de nuevo entrante en este caso, sino lo llaman el coste de prolongación de un recurso existente. Pero los 20.000 es una referencia. Luego ya es, como dice José Manuel, pues unos no necesitan menos y otros necesitan más. Gracias, Alex. Gracias, Gracias. César. Y gracias, José Manuel. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna consulta más? Nos podemos tomar nuestro tiempo, que es un tema delicado. Flavia, ¿me dices de qué empresa eres, por favor? Sí, hola Luis, de Flavia de Qualitas Energy. Hola, Flavia. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. Bueno, yo básicamente por distintas noticias que hemos ido viendo y por semejanza a otros mecanismos de capacidad de otros países, queríamos saber un poco opinión acerca de el requisito de tener que cumplir con un máximo de, creo que eran 550 gramos de CO2 emitido para participar en este tipo de mecanismos, que ¿cómo veis que macharía esto con la operación de los ciclos? Porque al final, en este sentido, los ciclos seguramente vayan a tener que ver adaptado un poco su operativa para poder ser sujetos de este mecanismo. No sé si me quieres contestar tú, Chema, o contesto yo. El reglamento efectivamente lo que dice es que los mecanismos de capacidad deben de tener un requerimiento, lo que llaman un Emission Performance Standard, es un estándar de emisiones, lo cual significa que los recursos que participen en esos mecanismos de capacidad para aportar firmeza, o lo que se pida, deben de cumplir, no puede participar ahí cualquiera. Que dices, si no vamos a crear un mercado para unos recursos que no están alineados con nuestra estrategia de descarbonización, luego aquí no puede participar cualquiera. Entonces, el requisito es que hay dos requisitos. Y, por cierto, las traducciones del reglamento, si lo veis en español, dice una cosa y en inglés dice otra, en la conjunción, que es clave en ese sentido. Recomiendo el original inglés porque la traducción española es mala. Los requisitos son o bien que las emisiones específicas sean de 550 gramos por kilovatio hora, o bien que las emisiones absolutas sean de 550 gramos por kilovatio y año. Eso a los ciclos combinados en general
un ciclo combinado de un rendimiento no debería de afectarles porque ahora mismo su factor de emisión está aproximadamente en 0,36, 0,38. Muy mal se tiene que dar la cosa para que lleguen a 0,4. En Centro Europa sí que hay algunos que tienen emisiones próximas a los 550. Y la otra opción que tienen es decir, bueno, pues yo soy muy malo, yo emito más de 550 por cada kilovatio, 550 toneladas de CO2 por cada megavatio hora que produzco. Bueno, si yo no cumplo eso, pues como máximo puedo emitir 350 toneladas y eso me da para 1000 horas al año. Esa era la forma que hubo en su día de dar entrada a la posibilidad de que funcionaran como reservas estratégicas las centrales de carbón. Pero ahora mismo ha habido lío en la reforma del mercado porque a nivel europeo, porque Polonia, que tiene un ciclo de carbón, o sea, un parque de carbón muy amplio, pues pedía que se prorrogasen hasta 2028 la posibilidad de que aquellos recursos que emiten más de 550 siguiesen participando en el mercado de capacidad. Pero no me enrollo. ¿Qué significa eso en España para los ciclos? En mi opinión, nada. No tiene ningún problema de momento, salvo que se endurezca, que de momento pues haría necesario un cambio del reglamento. Es posible que alguna cogeneración antigua y demás pueda tener algún problema, pero en la mayoría de los ciclos no significa nada. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a ti, Flavia. ¿Más preguntas, más dudas? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Yo creo que, si te parece, Chema, vamos en 2 minutos a ver si emitimos una nota, no sé, por tomar posición, ¿no? Y que el Ministerio vea que estamos tomando una posición, pero poco más, ¿no? Y nada, muchas gracias. El nivel de complejidad de los temas que tratamos es muy alto, tanto en la parte de mercado, en la parte de tecnología, regulación. No sé por qué no nos hemos dedicado a... ¿no? Pero bueno, gracias, César, muy amable, de verdad, por tu parte, yo creo que muy claro y Chema, gracias. Y gracias a todos. Esta presentación la compartiremos con todos vosotros. La sesión ha sido grabada y también la tendréis grabada. Y gracias, os esperamos a la siguiente. Si hay algún comentario que tengáis que hacer, os haya quedado colgado, nos lo hacéis al equipo de Epival y ya está. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Hasta luego. Buena tarde. Gracias. Chao.